Geología estructural. La geología estructural es la parte de las ciencias geológicas que estudia la arquitectura de la Tierra. Estudia el desarrollo de los procesos mecánicos y los movimientos de la corteza terrestre. Estudia también las deformaciones y las causas que originaron estas formas que presentan actualmente la superficie de la Tierra. Las montañas, los valles, las mesetas, todas esas estructuras estarán estudiadas por la geología estructural macroscópica y microscópicamente. Todas estas estructuras se van formando o van evolucionando a partir de varios tipos de movimientos que afectan la corteza terrestre. Estos movimientos provienen de las siguientes fuerzas: los movimientos tectónicos, los movimientos ascensionales de los magmas, la presión litostática ejercida sobre los fondos marinos debido a la acumulación de enormes masas de sedimentos y la acción de las corrientes de convección del manto terrestre o de la astenosfera. Aquí vemos cómo los movimientos tectónicos afectan a las estructuras que forman la corteza terrestre. En zonas de colisión, como son continente versus continente, un ejemplo claro es la zona de Chile, la costa de Perú, Chile, donde colisionan la placa continental sudamericana y la placa de Nazca, ocasionando la formación de lo que denominamos las cordilleras de los Andes. También este tipo de colisión puede darse en los océanos, donde corteza oceánica con corteza oceánica va colisionando y formando cadenas en los fondos oceánicos. O viceversa, dos continentes o cortezas continentales pueden ocasionar de la misma manera, principalmente ocasionando elevaciones topográficas. El otro tipo de movimientos es ocasionado por la ascensión de los magmas. En las colisiones de los continentes o en la separación de los continentes o de los diferentes tipos de cortezas, se van formando fracturamientos, y estos fracturamientos son aprovechados por los magmas para poder ir ascendiendo hacia la superficie. De la misma manera, la presión litostática, ¿sí?, ejercida por la acumulación de sedimentos, principalmente en los fondos oceánicos, ¿sí?, va a determinar la formación de estas estructuras. Cada año llegan al mar millones y millones de toneladas de sedimentos. Estos sedimentos van formando capas una tras otra, la cual va a ejercer presión, ¿sí?, por el peso hacia los sedimentos inicialmente depositados, y estos van a tener determinado tipo de estructuras, las cuales van a ser estudiadas por la geología estructural. Lo mismo el movimiento convectivo que ocurre en la astenosfera o manto superior, debido a que los magmas que se encuentran más cerca al núcleo, sí, tienen mayor temperatura, estos tienden a subir, ¿sí?, a subir. Y de lo contrario, los magmas que se encuentran en contacto con la corteza, ¿sí?, donde se tiene menor temperatura, estos magmas tienden a descender o a buscar mayores temperaturas. Es así que se ocasiona el movimiento o las celdas convectivas de los magmas, lo que favorece el movimiento de las placas tectónicas. En este caso busca zonas de debilidad, forma zonas de debilidad donde pueden formarse dorsales oceánicas, que es básicamente la erupción de grandes volúmenes de magma, los cuales son enfriados rápidamente por el contacto con el agua y van formando cadenas montañosas o dorsales oceánicas en los fondos oceánicos. Todos estos tipos de movimientos, ya sea ascensión de los magmas, movimiento de las placas, las fuerzas de convección,
la acumulación de sedimento o la presión litostática, van a formar diferentes tipos de estructuras, como son los pliegues, las fallas, las fracturas. Se van a generar hundimientos, se van a generar levantamientos, desplazamientos, zonas de compresión, que en conjunto dan lugar a las estructuras geológicas actuales. Todas estas deformaciones son posibles en la mayoría de las rocas, especialmente en las rocas sedimentarias que son plásticas. La geología estructural, para poder estudiar todos estos tipos de movimientos, estructuras, causas y efectos, ha dividido a estas estructuras en dos grupos: las estructuras continuas y las estructuras discontinuas. Las estructuras continuas están representadas por el plegamiento o los pliegues, y las estructuras discontinuas están representadas por lo que son el fracturamiento de las rocas o las diaclasas y las fallas, que es también el fracturamiento, pero en el caso de las fallas hay desplazamiento de un bloque en relación al otro bloque. Todas estas estructuras, los pliegues, las fallas, las fracturas, hundimientos, se dan a partir de tres tipos de esfuerzos, y para su mejor estudio se ha definido tres tipos de materiales de referencia. Es así que tenemos materiales indeformables, que no se da, solamente es un material idealizado, ¿ya? En los cuales, ya sea por fuerzas de tensión, ya sea por fuerzas de compresión o ya sea por fuerzas de cizalla, no sufre ninguna deformación, no sufre ningún cambio. Repito, estos materiales son idealizados. En la naturaleza no se da este tipo de materiales. El otro tipo de materiales que sí se da en la naturaleza son los materiales dúctiles, ¿ya? Estos materiales, por fuerzas de tensión, ¿sí? Por fuerzas de tensión, estos se van adelgazando en la parte central, ¿sí? Y formando zonas de debilidad. Esos son por fuerzas de tensión. Estos materiales, por fuerzas de compresión, estos se van a ir plegando, Y finalmente, por fuerzas de cizalla, estos materiales dúctiles sí se van a ir formando dependiendo del punto en el cual actúan las fuerzas. Los materiales dúctiles los encontramos en la naturaleza, pero también vamos a encontrar en la naturaleza con mayor frecuencia en la superficie de la Tierra los materiales frágiles. Y lo mismo a partir de la fuerza de tensión, ¿sí? A partir de la fuerza de tensión, estos materiales van a sufrir transformaciones. Acá vemos que inicialmente se va a fracturar este material y va a ocasionar el desplazamiento de un bloque en relación al otro bloque. Esto ocurre para fuerzas de tensión. Lo mismo para fuerzas de compresión. Estos materiales van a sufrir inicialmente una fractura, ¿ya? Y después va a haber el desplazamiento de un bloque en relación a otro bloque. Lo mismo para las fuerzas de cizalla. Estos, en este caso, vemos que la fractura es completamente horizontal y va a generar bloques que se desplazan en direcciones contrarias, dependiendo de la dirección o del punto de fuerza que actúan estos sobre los materiales. Entonces recalcamos que las diferentes estructuras que se dan en la naturaleza se dan a partir de tres tipos de esfuerzos: esfuerzos de tensión, esfuerzos de compresión y esfuerzos de cizalla. Y estas fuerzas van a actuar en la naturaleza principalmente en lo que son cuerpos dúctiles y cuerpos frágiles. Acá podemos ver en un esquema un poco más real lo que pasa con este tipo de esfuerzos. Todos los sedimentos se van depositando de forma horizontal en los fondos oceánicos. Estos sedimentos, por los procesos diagenéticos, se convierten en rocas sedimentarias, y ya formadas las rocas sedimentarias y actuando fuerzas, en este caso de compresión,
¿sí? Estas rocas se van a ir plegando. Es así que nosotros podemos ver en la naturaleza o cuando salimos al campo ese tipo de estructuras, plegamientos que se dan a partir de fuerzas, en este caso de compresión. En el caso de las fuerzas contrarias, en las fuerzas de tensión, vamos a encontrar que en la parte central, ¿sí?, se va a adelgazar los materiales, ¿sí?, se van a formar en este caso zonas deprimidas, las cuales también van a incurrir en la presencia de fracturas o fallas. En el caso de las fuerzas de cizalla, ¿sí?, generalmente no se puede ver, digamos, algunos efectos en la superficie por el movimiento contrario de los bloques. Sí se puede identificar algún fenómeno de estos en las líneas sobre las cuales se produce la fractura y la falla o el desplazamiento del bloque en relación al otro bloque. Fuerzas de compresión, entonces tenemos plegamientos, fuerzas de tensión, tenemos adelgazamiento de la corteza, formación de las fallas paralelas, formación de zonas deprimidas o bajos topográficos, y en el caso de las fuerzas de cizalla, ¿sí?, estas no son muy perceptibles en los puntos donde se ejercen estas fuerzas o donde se están ocasionando los desplazamientos. Sí se puede ver o identificar con mayor precisión en las zonas de fractura o en las líneas sobre las cuales se están desplazando un bloque en relación al otro bloque. Las rocas en profundidad se comportan como elásticos por las elevadas temperaturas, lo que va a dar lugar a la formación de pliegues por tener mejores condiciones para la formación de estas estructuras. Las rocas cerca a la superficie de la Tierra se presentan como material quebradizo, lo que va a dar lugar a la formación de fracturas como también fallas. Y es lo que vemos en la naturaleza. Si nosotros salimos al campo, nos acercamos a cualquier cerro o a cualquier elevación topográfica en la cual nos expone rocas, ¿sí?, vamos a ver estas rocas principalmente fracturadas. Si somos más acuciosos, también vamos a ver algunas fallas. Ahora, hemos visto qué son las estructuras. ¿Qué tipo de estructuras? ¿Cuáles son las causas? Aquí vamos a ver cuáles son los datos que nos permiten describir este tipo de estructuras geológicas, que básicamente son dos medidas las que nos ayudarán a determinar si son fallas, si son fracturas, si hay esfuerzos de compresión, si hay esfuerzos de distensión, si hay esfuerzos de cizalla, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas dos medidas? Esas dos medidas va a ser el rumbo o dirección. ¿Qué es el rumbo o dirección? Es la orientación del pliegue en un plano horizontal con referencia al norte y se mide con ayuda de una brújula. Entonces, el rumbo o la dirección es una medida que nos ayuda a estudiar o a entender la geología estructural de la corteza terrestre. La otra medida va a ser el buzamiento o inclinación, o también denominado manteo. Estos tres son sinónimos. ¿Y qué es el manteo, buzamiento o inclinación? Es el ángulo de mayor pendiente de esta estructura, ya sea diaclasa, ya sea sinclinal, ya sea falla, ¿ya?, el cual es perpendicular al rumbo y nunca es paralelo. Acá en este gráfico tal vez podemos entender mejor lo que es el rumbo y buzamiento. Para describir la orientación de un plano geológico matemáticamente, entonces se necesita dos propiedades. Es el rumbo o dirección de inclinación. Entonces acá yo tengo una estructura y debo medir el rumbo, o sea, la dirección. Y esta se determina a partir de un plano horizontal. Este es un plano horizontal, y está referido a partir del norte. Entonces, a partir del norte yo voy a medir un ángulo. El rumbo y el buzamiento son medidas de ángulos. Entonces,
Ese ángulo me define en el plano horizontal el rumbo o la dirección de la estructura. Y el manteo o buzamiento se mide en un plano perpendicular. Acá nosotros estamos creando un plano, este es un plano perpendicular al rumbo, ¿ya? Esta es mi línea de máxima pendiente y es el ángulo vertical el que va a determinar, ¿sí?, el buzamiento de la estructura o el manteo de la estructura. Ese dato, rumbo y buzamiento, se lo analiza de forma macroscópica y también microscópica. Acá podemos ver una imagen satelital del sector de Betanzos, aquí está Betanzos, en el cual vemos diferentes montañas. Esas montañas son estructuras y a esas estructuras se le da las direcciones. Entonces, cada una de estas montañas tiene una dirección determinada, ¿sí?, o sea, tiene un rumbo determinado, como también a partir de esto se puede calcular lo que son los buzamientos. Acá hacemos una ampliación, entonces podemos ver el rumbo de estas estructuras, podemos indicar que esta estructura tiene un rumbo noroeste, ¿sí?, está en el cuadrante cuarto, ¿ya?, y su buzamiento estará determinado por una línea perpendicular en la cual se determina el ángulo o el buzamiento o la inclinación de esta estructura. Lo mismo a la derecha, podemos tener una estructura, ¿sí?, le damos la dirección, acá tenemos una dirección en el cuadrante 1, cuadrante noreste, y de la misma manera perpendicular a esta se define el rumbo el buzamiento o la inclinación. De forma más detallada o de forma más directa, esto se lo hace con mucha frecuencia y es una base de los datos geológicos de campo para los geólogos, determinar el rumbo y buzamiento de las estructuras. En este caso tenemos en la pantalla una fractura o una diaclasa. Entonces el rumbo se define sobre un plano horizontal imaginario, el cual establece la dirección de la estructura, y perpendicular a esta se definirá el buzamiento o la inclinación de esta estructura. Ya se ha indicado varias veces que la mayoría de los materiales que se encuentran en superficie se van formando a partir de estructuras o de sedimentación de estos materiales de forma horizontal. Estos, por el pasar del tiempo y por el tipo de fenómenos que actúan sobre estas, ya pueden ser erosionados, como vemos en la imagen inferior, ¿sí?, pueden ser afectados por la geodinámica externa de la Tierra, meteorización, erosión, etcétera, los cuales también pueden ser afectados por la geodinámica interna de la Tierra. ¿Qué hace la geodinámica interna de la Tierra? Va a inclinarlos, va a colocarlos en diferentes posiciones a partir de su posición original, la cual es reconstruida a partir también de todos estos estudios estructurales. Estructuras. ¿Qué son o cuáles de las estructuras la geología parte para poder entender todo lo que ha sucedido y sucede en la corteza de la Tierra? Estas estructuras, como ya se ha mencionado, van a ser pliegues, fallas y fracturas. Principalmente mencionamos estas tres porque estas tres nos van a permitir, de acuerdo al análisis que se haga, la deducción a partir de las cuales se puede identificar todas las demás estructuras. Entonces, el análisis en geología sobre el cual se parte para la geología estructural es a partir de las siguientes estructuras: los pliegues, las fallas y las fracturas o diaclasas. Estas, como ya se ha mencionado también, se van a dividir en dos grupos. Las estructuras se van a dividir en estructuras continuas y en estructuras discontinuas. Las estructuras continuas están representadas por los pliegues y las estructuras discontinuas están representadas por las diaclasas y fallas. Estructuras continuas. Las estructuras continuas van a ser los pliegues.
¿Y qué son los pliegues o estructuras plegadas? Son estructuras plegadas las cuales resultan a partir de esfuerzos de compresión principalmente a rocas sedimentarias. Estas estructuras son las más sobresalientes y visibles en el terreno o en la superficie de la Tierra, que dan lugar a dos diferentes tipos de paisajes o topografía. Uno de ellos son los paisajes de plegamiento simple y el segundo son los paisajes de plegamiento compuesto. Los paisajes de plegamiento simple responden a plegamientos simples o completos en los que no se ha vencido el límite de plasticidad de las rocas. Resultan del esfuerzo compresivo tangencial que sufren las rocas. Acá podemos ver un corte geológico en el cual se muestra el plegamiento de las estructuras a partir de esfuerzos de compresión. En este caso, en los puntos donde hay mayor plegamiento, al tratarse de un plegamiento simple, estos puntos o en estos puntos no se ha roto el límite de plasticidad de las rocas. Partes de una estructura plegada. Las partes de una estructura plegada van a ser las siguientes: el plano axial, el que divide al plegamiento en dos partes iguales, el eje de plegamiento, la charnela o cresta del pliegue, el núcleo del pliegue y los flancos de los pliegues. A partir de estas estructuras que se presentan en un plegamiento, se va a describir los diferentes tipos de pliegues que se tienen. Dentro de lo que es los paisajes de plegamiento simple, se tienen dos tipos de estructuras representativas que van a ser los anticlinales, que son estructuras positivas topográficamente hablando, y en el terreno principalmente van a mostrar altos topográficos. Lo opuesto a los anticlinales van a ser los sinclinales, que son estructuras negativas, estructuras que van a formar depresiones o valles en la superficie de la Tierra. Como ejemplo cercano de sinclinales tenemos el sinclinal de Miraflores, como también el sinclinal de Camargo. El otro tipo de paisajes son los paisajes de plegamiento complejo. Estos son resultado o han dado lugar a partir de que han sido vencidos los límites de plasticidad de las rocas. Como consecuencia presenta mucho mayor fracturamiento. Entonces, en los puntos donde se presenta el mayor plegamiento, en estos puntos se ha roto el límite de plasticidad de las rocas, y es por eso que para este tipo de paisajes se los denomina como antecedente plegamiento complejo. Estos no son muy frecuentes encontrarlos por el grado de trituración o por el grado de fracturamiento que han sufrido las rocas formadoras de este tipo de plegamiento. Formas de manifestación de las estructuras plegadas. Si bien tenemos los anticlinales y sinclinales, posterior a ellos o debajo de ellos existen otro tipo de estructuras representativas que se encuentran en la superficie de la Tierra, relativas a lo que es el plegamiento. Es así que tenemos sierras anticlinales, valles anticlinales, valles sinclinales, sierras o crestas homoclinales o isoclinales y valles homoclinales o isoclinales. Describiremos a continuación cada uno de ellos. Las sierras anticlinales son manifestaciones por medio de sus crestas, y hay una coincidencia entre la estructura y la topografía. El anticlinal hemos dicho que es una estructura positiva, nos muestra una elevación topográfica,
y asimismo las sierras son estructuras topográficas. Es por eso que decimos que hay una coincidencia entre la estructura geológica y la topografía. Sierras anticlinales. Valles anticlinales. Los valles son depresiones y los anticlinales son elevaciones topográficas. Se trata de una estructura anticlinal, una estructura positiva, ¿ya? Y la topografía negativa. Hay entonces una inversión del relieve. Todas las estructuras se forman a partir de estratos depositados horizontalmente, luego hay fuerzas que hacen que estas estructuras se plieguen, y en este caso, en la parte del anticlinal, ha habido procesos que han erosionado rápidamente esa cresta y ha formado lo que estamos denominando un valle anticlinal. Una inversión del relieve. Tenemos el anticlinal, ¿sí?, el cual ha sido erosionado rápidamente y ha dado lugar a que nos forme un valle, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo un valle anticlinal. Sierra o cresta sinclinal. La sierra sinclinal se trata de una forma de relieve positiva, ¿sí? Si hablamos de sierras, son topográficamente elevaciones topográficas que se forman normalmente en una depresión, en este caso un sinclinal, y que corresponde a una estructura, como se ha mencionado, un sinclinal erosionado. Entonces, lateralmente también hay una inversión del relieve donde la estructura es negativa, el sinclinal es negativo y el relieve topográfico es positivo, o sea, muestra una sierra. Entonces, básicamente aquí podemos tener a la derecha podemos tener lo que es un sinclinal, ¿sí?, un sinclinal, cual nos está mostrando su eje, pero lateralmente sí ha actuado fuertemente la erosión, ¿sí? O sea, ha desgastado rápidamente el terreno, y lo que ha hecho que el sinclinal, ¿sí?, la parte central quede como un alto topográfico. Acá también vemos el mismo fenómeno, si bien nosotros aquí teníamos un sinclinal, una depresión, ¿sí?, pero por diferentes procesos geológicos las partes laterales han sido rápidamente erosionados y el sinclinal, sí, ha quedado como alto topográfico. Entonces, a esto se denomina lo que es sierra o cresta sinclinal. Valle sinclinal. Al igual que el primer caso, el valle sinclinal, hay una coincidencia de la estructura geológica, el sinclinal, y lo que es la parte baja o lo que son los valles topográficamente hablando. Entonces, es una depresión coincidente con una estructura geológica, ¿no? Acá tenemos el sinclinal que coincide con lo que es el valle. El sinclinal que coincide con lo que es el valle. Un valle sinclinal. La estructura geológica coincide con el relieve topográfico. Sierra o cresta homoclinal. Estas se encuentran en los flancos, ¿sí?, en los flancos de los valles o sinclinales, producto de la erosión diferenciada. O sea, hay una erosión diferenciada de los estratos, principalmente por el tipo de roca, donde se muestra como altos topográficos que pueden seguir grandes distancias. Entonces, la sierra o cresta homoclinal se encuentra a los lados de los valles o sinclinales, ¿sí? Aquí podemos ver un valle o sinclinal, este puede ser un sinclinal. Entonces, este se encuentra a los costados, forma sierras prolongadas, y esto es producto de la erosión diferencial. Entonces, acá yo tengo un tipo de roca, ¿sí? Aquí tenemos un tipo de roca, el cual es diferente a esta otra roca, ¿no? Principalmente van a ser las que menor cohesión tienen, como son las argilitas, limolitas, las cuales rápidamente han sido erosionadas, ¿no? Entonces, acá
hay una diferencia de erosión, lo que va a dar lugar a la formación de sierras o crestas homoclinales, las cuales están principalmente formadas por rocas duras, como pueden ser las areniscas, cuarcitas dentro del grupo de las metamórficas, o calizas. Sierra o cresta homoclinal. Valles homoclinales. Es una depresión, hablamos de un valle, ¿sí? Es una depresión que se forma flanqueando a los costados de las estructuras anticlinales o sinclinales, ¿no? A los costados de los sinclinales y anticlinales se encuentran este tipo de estructuras, valles homoclinales, y lo mismo se forman a partir de la erosión diferenciada, o sea, rocas menos cohesionadas y rocas más cohesionadas. En este caso, los sinclinales coinciden con la roca blanda. Es así que tenemos un anticlinal, ¿sí? A los costados vamos a ver estos valles, ¿sí? Homoclinales, que lo mismo que las sierras se van a ir formando por la erosión diferenciada. Aquí yo tengo una roca, ¿sí? De menor cohesión en comparación a este tipo de roca que tiene mayor cohesión, por eso genera una elevación topográfica. Los valles homoclinales y las sierras homoclinales se presentan como complementos. Es así que tenemos nosotros una sierra homoclinal y también un valle homoclinal, ¿no? Aquí tenemos la sierra homoclinal y aquí tenemos el valle homoclinal. Son complementos, no puede haber simplemente un valle o simplemente una sierra homoclinal. Estos, recalcamos, se presentan en los flancos de los sinclinales y de los anticlinales. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras discontinuas. Las estructuras discontinuas van a ser las fracturas o diaclasas y también las fallas. En esta primera parte entonces vemos lo que son las fracturas o diaclasas. Las fracturas o diaclasas van a ser la rotura de las rocas sin mostrar ningún desplazamiento. Acá podemos ver estas diaclasas, acá también en un esquema, ¿sí? Acá todas estas líneas que van a formar producto de la rotura de las rocas, ¿sí? Se denominan fracturas o diaclasas. En acá recalcamos, no ha habido ningún desplazamiento de un bloque, por decir del bloque A con respecto al bloque B. No ha habido ningún desplazamiento del bloque A con respecto al bloque B. La diferencia de las fallas, ¿sí? A diferencia de las fallas, las diaclasas no muestran desplazamientos en los planos de las fracturas. En estos planos de las fracturas no ocurre ningún tipo de desplazamiento. A eso se denomina fracturas o diaclasas. Pueden presentar evidencias de desplazamiento de apertura, o sea, solo de apertura. Estos son denominados joints, los que unen las dos partes de la roca, ¿sí? O sea, acá puede haber separación o apertura de la fractura, ¿sí? Y estos también se pueden denominar o se denominan como juntas. Recalcando entonces que las diaclasas, si bien son fracturas o roturas, ¿sí? En estas no ha habido ningún desplazamiento de un bloque respecto a otro. De forma general, tenemos sobre la base de rasgos observados, las diaclasas se van a dividir en dos grupos. Lo que son las diaclasas abiertas, ¿sí? Lo que son las juntas, como se ha dicho, apertura de este fracturamiento, que podemos tener con relleno, o sea, estos espacios abiertos o esas aberturas se rellenan con diferentes tipos de material o pueden quedar abiertos sin relleno, ¿no? Entonces tenemos diaclasas abiertas y el otro grupo van a ser diaclasas cerradas, ¿no? En los cuales sí ha habido el fracturamiento, la rotura, pero no ha habido ninguna apertura, por lo tanto no se ha
incorporado ningún otro tipo de material. También podemos clasificar a las diaclasas según su génesis, en dos grupos, los no vinculados directamente a esfuerzos regionales y los vinculados directamente a esfuerzos regionales. Entre los no vinculados directamente a esfuerzos regionales que tienen una distribución local, tenemos a los por contracción de materiales, por cambio de volúmenes durante la meteorización, por fracturamiento hidráulico, por emplazamiento de cuerpos ígneos y por impacto de meteoritos. Los vinculados directamente a esfuerzos regionales podemos mencionar luego del ascenso y denudación de las rocas, por descarga, por relajación y por deformación tectónica. Estructuras discontinuas, fallas. Ahora veremos lo referido a las fallas. Las fallas, como se han dicho, también son fracturas, las cuales se caracterizan porque existe un desplazamiento de un bloque A, podría ser, en función a un bloque B. O sea, hay desplazamiento sobre el plano de fractura que se ha generado por diferentes procesos. Es así que las fallas donde existe desplazamiento de un bloque en relación a otro bloque tienen varias clasificaciones. De las más generales podemos mencionar la falla normal, en la cual el techo desciende y el piso asciende. La denominación de techo y piso está dado por qué bloque se encuentra sobre qué bloque, ¿no? Acá podemos ver que el bloque A, ¿sí?, está inicialmente sobre el bloque B, pero en el desplazamiento el bloque A desciende. El bloque A, porque está en el bloque B, se denomina techo, y el bloque B, porque está debajo del bloque A, se denomina piso. El bloque A desciende y el bloque B asciende, el piso asciende y el techo desciende. A eso se denomina falla normal. El otro tipo de falla es falla inversa, ¿no? Lo mismo, yo tengo aquí un bloque A y tengo un bloque B. En la falla inversa, el techo asciende, ¿sí? El bloque A está encima del bloque B y el bloque B o el piso desciende. A eso se denomina falla inversa. Y finalmente tenemos las fallas de rumbo, o también denominadas fallas de deslizamiento, que básicamente se dan por esfuerzos de cizalla, ¿no? Es acá donde actúa un esfuerzo y acá donde actúa otro esfuerzo. Entonces, como son dos puntos diferentes sobre los cuales se aplica un esfuerzo, entonces hay una fractura, una rotura, y sobre este plano es donde se produce el deslizamiento o el fallamiento. Un ejemplo regional de este tipo de fallamiento o fallamiento de deslizamiento o de rumbo o de cizalla es la falla de San Andrés. También tenemos otro tipo de fallamientos que es el fallamiento de rotación, ¿sí? Acá tenemos el plano de falla y sobre este plano el bloque A, ¿sí?, en relación al bloque B sufre un giro, ¿sí? Es una falla de rotación. Indicadores de fallamiento. Uno de los indicadores de fallamiento son las zonas trituradas o zonas brechadas, que son fácilmente erosionadas en comparación a las rocas circundantes. Entonces, los indicadores nos dan indicios de la presencia de fallas. Es así que tenemos las zonas trituradas o las zonas brechadas. Si tenemos aquí el bloque A y el bloque B, ¿sí?, entre ambos bloques existe una zona de trituración o una zona brechada. Esto es un indicio de la presencia de falla.
Estas zonas de trituración o de brechado sí son fácilmente erosionados porque son materiales menos cohesionados. A partir de la erosión, ¿sí?, y la presencia de esta zona, entonces nosotros tenemos un indicio o un indicador para deducir la presencia de una falla. Si posteriormente hacemos la correlación de estructuras, corroboraremos la presencia de una falla a partir, reiteramos, de una zona de trituración o zona brechada que denota la presencia de material más fino y menos cohesionado. Otro indicador es el escarpe de falla, que es un plano de inclinado que representa en el terreno cambios morfológicos producto del tectonismo. Entonces, producto del tectonismo, este escarpe de falla o plano de falla se encuentra en la superficie mostrándonos un salto topográfico, ¿no? Entonces, esto también es un indicador de la presencia de una falla. Posterior a identificar el escarpe de falla, se harán algunos análisis, aplicación de métodos, los cuales nos indicarán si es una falla normal, es una falla inversa, es una falla de rotación, etc. Otro indicador, o para el caso de las fallas de rumbo, ¿sí?, estas no presentan en el terreno escarpes de falla ni rasgos visibles. Entonces, para poderlas identificar, tendremos que utilizar o tomar en cuenta la traslación relativa de los bloques. Si consideramos el cauce de un río, ¿sí?, en una determinada dirección, tendría que haber una continuidad si vemos en superficie la correlación del terreno. Pero si este cauce normal se presenta un cambio brusco para luego retomar su dirección, este cambio brusco o este resalto es un indicador de la presencia de una falla de rumbo o de dirección. También acá podría ser un indicador la presencia de una determinada tipo de vegetación, ¿sí?, diferente a su entorno. Obviamente esta vegetación tiene que ser producto de forma natural, ¿no? Esta alineación de otro tipo de vegetación sobre un lineamiento nos da también referencias de la presencia de rumbo. Y finalmente podemos mencionar lo que son las zonas de trituración o de brechamiento, ¿sí? Estos alineamientos también nos podrán indicar o deducir la presencia de este tipo de fallamiento. Posteriormente a identificar estos aspectos, se tendrán que aplicar otro tipo de métodos para corroborar o desechar la presencia de una falla. Corrimientos y sobrecorrimientos. Estos están relacionados con fallamiento de tipo alpino, son fallas de estrechamiento de la corteza terrestre con tumbamientos o caída de estratos plegados. Los corrimientos. La diferencia de un corrimiento y un sobrecorrimiento es que en el corrimiento, para compensar el plegamiento, este produce fallas de bajo ángulo oscilando entre los 60 grados de buzamiento. En el caso de sobrecorrimiento, en cambio, en este caso no se produce fracturamiento ni fallamiento en este tipo de estructuras. Fallamiento en bloque. El resultado de un tectonismo especial que se da en lugares como cratones y paisajes complejos, estos pueden generar estructuras de tipo horst o pilares y graben o fosas tectónicas. Entonces, en este caso, producto de esfuerzos de tensión, ¿sí?, dará lugar a la formación de fallamiento en bloques, ¿sí?, identificando los altos topográficos o los pilares como horsts y las depresiones como gravens.